Hola, buenas noches, bienvenidos a todos. Estamos bastante contentos de estar de vuelta en estos viernes de webinar, ¿no? Ya nos extrañábamos. Estamos justamente hoy por acá con la compañía del ingeniero Oscar para hablar de este importantísimo tema, ¿no? Bueno, recuerden que estos webinars son organizados por KM Consulting y KM Consultores, que ya estamos desde una larga temporada propiciando webinars en materias de sistemas de gestión. Y en esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Oscar López de ATR con el tema importantísimo en materia ambiental de aspectos ambientales y la perspectiva del ciclo de vida. Es el tema que vamos a estar abordando en el webinar el día de hoy. Recuerden que el webinar se está grabando y que después se les comparte por el canal de YouTube. Adelante, Miguel. Bueno, buenas noches a todos ustedes. Como dijo Norki, vamos nosotros a comenzar este webinar y bueno, contamos con la experiencia que tiene Oscar López, como ya lo dijo Norki, de ATR, y que bueno, vamos a aprovechar esa experiencia de Oscar para que nos dé luces sobre este tema que es bastante interesante y que vamos a irlo midiendo a medida que lo vaya exponiendo. Entonces, con esto, Oscar, entonces te dejo la palabra. Vamos a tomar el control. Cuando quieras pasar, como te dije anteriormente, pasar el slide, la imagen, pues me indica y yo paso inmediatamente para que continúe la exposición. Oscar. Bueno, muy bien, Miguel, gracias. Norquis, y gracias a KM Consultores, KM Consulting, por la invitación. Siempre es hablar de este tema, es este, es complicado y simple. ¿Por qué complicado? Porque se ha complicado mucho por el entendimiento. No ha habido una guía clara, ni siquiera la 14001 o la 14004 o libros sobre 14000, que cómo implementar la 14. No he visto claramente cómo tocar el tema de ciclo de vida en relación a los aspectos ambientales. Vamos a tocar ese tema. En primera, yo soy electrónico. Yo empecé a meter por los años 90 cuando conocí la 14000. Conocí primero más que la norma mexicana, conocí la norma argentina, que fue la que primero se tradujo al español, y cuando en el 96 se publicó esta famosa norma 14000. Cuando fueron transcurriendo los años y a mí me causó, yo participo en el comité de ISO 9000 desde el 98, pero me causó interés y curiosidad participar sin ser tan experto ambiental como debería ser. Un día me preguntaron, oye, ¿tú por qué estuviste y por qué participaste en el 14001, 200, en el comité 207, desarrollando? Fui el único mexicano que estaba, y pocos latinos, que estábamos directamente en el comité a nivel internacional. Le dije, pues, ¿por qué no? Es que yo soy experto ambiental. Pues, ¿por qué no participaste? Porque yo tuve esa oportunidad y me gustó participar, aprender de este tema. En el año 2010 empezó a trabajar con la 14001 para aquellos, se iba a publicar antes la 14001, antes, un año antes que la 9001 2015, de acuerdo a los planes. Yo que participo en ambos comités, yo veía el plan de trabajo de la 9001 que venía trazado, bueno, empezó un año después, y la 14000 empezó un año antes. Entonces yo veía que se iba a publicar antes la 14001. Pero voy a hablar del tema principal, de cómo conjugar riesgos y oportunidades, aspectos ambientales, requisitos legales, lo que es cuestiones, el FODA, las cuestiones externas e internas, lo que es las
partes interesadas y conjuntarlas y conjugarlas junto con un aspecto ambiental. Ese fue el capítulo 6, fue el que causó más revuelco. Nos tardamos un año más en discusiones de cómo redactar y cómo debió quedarse, como así quedó. En el capítulo 6 fue, por ejemplo, en español, dices compliance obligation, más bien en inglés, perdón, en inglés quedó la versión de compliance obligation, que era cumplimiento de las obligaciones, pero la norma 14,000 se había conocido como requisitos legales y otros. Entonces, en español, la traducción Spanish Translation Task Group se quedó como ni siquiera aparece cumplimiento de obligaciones, aparece identificación de requisitos legales y otros, así, y cumplimiento de esos requisitos legales y otros. Entonces, porque la líder americana decía y traía mucho lo que era la 19,600, que era Compliance Obligation, que era el cumplimiento de las obligaciones, un sistema de gestión como la directriz de la 19,600, que ahora es la 22,300 y pico, no me acuerdo ahorita el número, que es el cumplimiento de obligaciones. La que sigue, de favor. Entonces, con estos antecedentes de la 14,000, la que sigue, Miguel. Entonces, vamos a tener una introducción a medio ambiente. Entender primero qué es el medio ambiente. La que sigue, de favor. Es el conjunto de todas las cosas vivas que nos rodean. De este obtenemos agua, comida, combustibles y materias primas que sirven para hacer cosas, alimentarnos, utilizarlos diariamente. Utilizamos todos los días. Obviamente nosotros respiramos aire y emitimos CO2 a la atmósfera, pues es parte de lo que es el quehacer, nuestra forma de vivir, y el medio ambiente nos provee de ese suministro para vivir. Bien, la que sigue. ¿Cómo voy a medir los cuidados? Hay el Día Mundial de Medio Ambiente. Ahora el medio ambiente es crítico por el cambio climático, el Día Mundial del Agua, el Día Mundial de la Tierra, el 22 de abril, el Día Mundial de las Playas, y todo este concepto que hay una preocupación. Entonces, ha habido reuniones internacionales para tener menos emisiones a la atmósfera. La que sigue, de favor. Entonces, como ven, el medio ambiente es todo aquello que rodea al ser humano. Y que obviamente los elementos, los recursos naturales, físicos, biológicos, artificiales, elementos sociales y las interacciones en todos los elementos entre sí. El medio ambiente es un sistema complejo. Parte de lo que durante el desarrollo de la 14,000 y conocí a los grandes dinosaurios que hicieron la primera versión, cuando se creó el Comité 207, se creó en una reunión del Día Mundial de Medio Ambiente, el 5 de junio, en Río de Janeiro. Invitaron al secretario de la ISO y de ahí nació un compromiso de la ISO, al secretariado de la ISO, para generar un comité técnico que se generó ese mismo año para generar unas normas de sistema de gestión ambiental. El cliente de la norma de gestión ambiental es el medio ambiente. Entonces, este sistema de medio ambiente por el mismo cambio climático era la preocupación mundial. Entonces, ¿cómo poder ayudar y cómo la ISO ayuda obviamente generando una norma que se certifique en las empresas cumpliendo con los cuidados ambientales hasta su nivel de posibilidad? Tampoco se exige que haga más de lo que pueda hacer, pero sí que entienda que si una organización puede hacer más, pues hasta donde pueda hacer. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo se diseña? Se reconoció, yo no había reconocido tanto el reporte Brundtland que desarrolló la primer ministro, que tiene el nombre de Brundtland, el apellido Brundtland, fue 3 veces primer ministro en Noruega. Entonces, una de las reuniones de ISO fue precisamente en Oslo, y entendí a través de su cultura, ellos, un noruego
le dan 3 materias en su vida, desde lo que nace hasta los 18 años. Le dan gestión del hogar, aprender a gestionar el hogar. Le dan inglés, porque noruego como vikingo nomás habla su lengua, y entonces es obligado a aprender inglés. Entonces tú vas en la calle y la gente te habla inglés. También te habla, además de su noruego, que es su lengua, pero en general la gente habla inglés. Y el tercer tema que le dan a los niños es ambiental, protección ambiental. Entonces, esta mujer, muy preocupada y con esa cultura ambiental que tiene el país, tiene ese compromiso con el medio ambiente. Y ella desarrolla un concepto que se llama desarrollo sustentable y presenta su reporte a la ONU en 1987. Y de ahí nacen compromisos en todos los países y en todo el globo terráqueo. El acuerdo que quedaron ahí en la ONU es de que todos los países iban a revisar su legislación de protección ambiental. México así lo hizo, cambió y nació la LEGEPA, la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente, Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, cambió a raíz de ese compromiso en todas las naciones, y empezaron a exigir y establecer reglas en todo el mundo ambientalmente que protegieran a este planeta, a nuestra madre tierra. Entonces, un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de futuras generaciones, la habilidad de poder satisfacer las futuras generaciones. Entonces, piensan en los niños, en las siguientes generaciones. Este es desarrollo sustentable, uno de los 3 pilares. La que sigue. Entonces, algunas de las organizaciones que he conocido lemas o seres que son la responsabilidad ambiental de las economías, y han habido varias directrices ambientales, la ecogestión y la auditoría ambiental. Uno de los líderes de la 14,000, Tomás Sabó, es presidente del EMAS. Él es el que dirige, y me tocó trabajar con él y conocerlo. Yo ya lo conocí en el 9,000, en el comité 176, y forcé mucho mi amistad con él cuando trabajamos en la 14,000. Muy bien, la que sigue. Y así nació el texto. Lo primero que se hizo es establecer qué diseño, que la especificación del diseño de la 14,000 debería cumplirse con ese desarrollo sustentable. Debería incluir desde el principio y desde la especificación de diseño que se iba a tratar, y así está el texto introductorio de la norma. Entonces, cada reunión que teníamos, fueron alrededor de 12 reuniones que tuvimos en diferentes partes del mundo para generar esta 14,001. Entonces, el logro de equilibrio entre los sistemas ambientales, sociales y económicos, que son los 3 pilares, debe ser esencial para satisfacer necesidades del presente sin comprometer a futuras generaciones. Por lo tanto, ese es el objetivo de un desarrollo sustentable, tal y como lo dijo Brundtland, el primer ministro. Entonces, así se quedó desde la parte introductoria de la 14,000, la que sigue. Las expectativas sociales, la transparencia y la rendición de cuentas, por las normas, estas normas, todas las normas, inclusive a partir de la versión 2015, como la 9,000 y la 14,000, traen 3 elementos. 3 elementos, antes decían responsabilidad y autoridad, y ahora tiene un elemento principal o mayoritario, que es el rendir cuentas. Entonces, en la organización alguien tiene que rendir cuentas del sistema de gestión, en este caso ambiental, tiene que tener autoridad y tiene que tener responsabilidad. Entonces, esto debe estar claro en el sistema de gestión ambiental. Entonces, la transparencia y la rendición de cuentas ha sido el contexto y la legislación que se reconoce que cada día es más exigente para proteger el medio ambiente, porque además el medio ambiente es el cliente de la 14,000, es el medio ambiente. El cliente de la 9,000 es el cliente de los servicios y productos. Y el cliente de la seguridad, salud y trabajo es el propio trabajador y visitantes de la empresa. Entonces,
la contaminación, el uso ineficiente de recursos, la gestión de residuos, el cambio climático, la degradación de dos conceptos que aparecen ya en la norma, que son los propios ecosistemas y la biodiversidad. Entonces, esto ha llevado a que las organizaciones deben adoptar un sistema sistemático para proteger el medio ambiente, implementando un sistema realmente que contribuya como pilar de la sustentabilidad. Este es el concepto que cuando se trabajó en esto, en toda la norma, viene esa visión. Bien, la que sigue. Entonces, aquí están los tres: ecológico, social y económico. Viendo esto, por ejemplo, porque un día estaba visitando las pirámides de Teotihuacán y le dije, oye, ¿qué pasó aquí? Los teotihuacanos, ¿por qué desaparecieron? Dice, es que los teotihuacanos cuando llegaron aquí crearon esas pirámides increíbles, pero mucho para crearla es la unión de una piedra con otra piedra. Utilizaban caliza y tipo cal que quemaban para unir. ¿Y con qué la quemaban? Con árboles. Entonces, la leña, el chiste es que hicieron una zona desértica y por el aspecto social, que era la cultura, creer en los dioses, en la pirámide de la luna, en la pirámide del sol y en sus deidades, pues el social y el económico no empezó a afectarse también, porque empezaron a afectar el medio ambiente. El chiste terminó y la gente de ahí, y los historiadores, y la gente que me tocó entrevistar ahí en las pirámides, dice que el efecto mayor fue el ecológico, el pilar ecológico que le pegaron, le afectaron tanto que tuvo que abandonar la zona de las pirámides. Muy bien, la que sigue. Entonces, algunos de los países, ahí aparece México, como muchos países altamente contaminantes, Cairo, Pekín, Yakarta, Los Ángeles y muchas, y ese es un estudio hecho por la Organización Mundial de Salud, la que sigue. Y las ciudades más limpias, Calgary, Zúrich, Helsinki, Estocolmo, muchos de los países que tienen más cultura ambiental, en la que sigue. Este es un ejemplo de qué es cómo pensar y una tonelada de papel o fibra reciclada conserva 17 árboles. Si yo utilizo, nosotros, por ejemplo, en ATR, el archivo muerto lo llevamos a una empresa recicladora. ¿Qué hacemos con la empresa recicladora? Pues todo el papel, al menos lo llevamos ahí para que se recicle. Y todo el papel que consumimos es con pulpa reciclada. Entonces, una tonelada de papel estoy ahorrando si la conservo, 17 árboles maduros, 463 galones de aceite, 24 galones de gasolina, 4,100 horas de kilowatt electricidad, kilowatt hora, 7,000 galones de agua y 3.5 yardas cúbicas de espacio de basurero. Lo presentó una empresa americana. Una tonelada de papel. ¿Cuánto papel utiliza 10 empresas en el año? Piensen en ello. O una empresa en el año. La que sigue. ¿Qué es la huella del carbono? Yo voy a presentar esta información. La que sigue. ¿Qué es la huella del carbono? Al fin y al cabo existen normas, la 14,064, y ahí establece protocolos de cómo medir la huella de carbono. La huella de carbono se puede certificar. Son normas que puede una empresa presentar un plan y obviamente poder a través de la medición y medir su huella del carbono.
Por ejemplo, me ha tocado ver productos que tienen etiquetado ambiental y que dice, litro de vino consumió o tiene una huella del carbono de tanto. Vamos a ver qué es este concepto, la que sigue. Esta es una página que yo recomiendo utilizar porque hay muchos mecanismos y páginas relacionadas al cálculo de la huella del carbono. Yo como auditor sí lo utilizo como para concientizar. He utilizado esta página, yo he hecho a la gente aplicar el CO2 cero. Yo les invitaría a aplicarlo. Entren en esa página y calculen. Y esta es para Colombia, es una página colombiana y tiene su relación con Latinoamérica, LATAM. Y puedes calcular tu huella tanto de agua como de carbono. Entonces, hay muchas formas, pero ¿para qué lo utilizo? Exclusivamente para concientizar. Ese es lo fundamental. La 14,000 no me obliga, la 14,001 no me obliga a medir mi huella de carbono, ni me obliga a medir mi huella de agua, sino simplemente concientizar a la gente. Es un ejercicio que cuando se establece una política ambiental, pues una manera de concientizar que ese medio ambiente es a través de esta información. ¿Qué es la huella de carbono en la que sigue? Entonces, por ejemplo, nosotros en ATR, desde el 2017 que cambiamos de oficina, antes rentábamos, ahora adquirimos estas oficinas, compramos celdas solares. Invertimos dinero para comprarlas. Y pues yo no, desde el 2016 a agosto del 2017, que lo medimos, consumimos 12,000 kilowatts promedio mensual al año, porque somos 30 personas, 30 sitios de trabajo. Entonces, lo que hicimos aquí en estas oficinas es poner focos LED y tener celdas solares. ¿Cómo certificamos en 14 si nosotros mismos no la aplicamos? Entonces, yo trato de hacer un cálculo que dejamos de emitir entre 2 y 4 toneladas por los kilowatts hora que puede generarse de CO2 a la atmósfera. El CO2 a la atmósfera, de los 5 gases de efecto invernadero más reconocidos o más conocidos. Entonces, algo que aprendí en este comité discutiendo con expertos, bueno, ¿qué es el CO2? No, y dice, el CO2 es una molécula que tarda 10 años en llegar a la capa de ozono. Entonces, lo que estamos contaminando hoy va a tener un efecto con la capa de ozono en 10 años. Entonces, no es algo que se mida o que se te afecte inmediatamente, sino te vas acostumbrando. Acabo de ver un artículo precisamente allá en Finlandia y en el Polo Norte, donde tuvimos la oportunidad en Noruega de conocer los glaciares y ves cómo estaban los glaciares y cómo se han recorrido los glaciares con el tiempo. Entonces, estamos perdiendo y el cambio y lo que puede afectar el cambio climático viene tremendo si no lo frenamos. Si no afectamos al menos a la mitad de 30,000 toneladas de CO2, al menos reducirlo de 60,000 a 30,000, que se viene para el año 2030, una cosa así. Entonces, es el efecto que realmente estamos viendo que sí está afectando actualmente a todo el mundo. Bien, la que sigue. Entonces, aquí hay cálculos de la huella de carbono por el equipo de sonido, horno de microondas, cuánto consume, cuánto periodo de energía utiliza por día, cuántos kilowatts hora. Entonces, yo personalmente en la casa de aquí yo tengo 5 años viviendo aquí y tengo 3 años con celdas solares y yo pago si acaso $1.50 al mes, al mes por luz. Entonces, es la conciencia y tengo puro luz LED, no tengo luz. Las luz LED, ¿por qué? Porque el 90% de la luz
se convierte en luz, en lúmenes, y el 10% en calor. Y una bombilla normal es el 90% se convierte en calor y el 10% solamente en luz. Entonces, ese es el ahorro de energía eléctrica. Muy bien, la que sigue. Entonces, una huella, por ejemplo, que viaja en avión 2 veces al mes, emite 0.55 toneladas por 4 vuelos directos de clase turística México-Monterrey, que es 1 hora de viaje. Si yo viajo de Caracas a Maracaibo, no sé, creo que son 2 horas de avión. Imagínense cuánta huella de toneladas estoy generando por 4 vuelos al mes. Entonces genero 0.55 toneladas indirectamente. Una huella de una persona que viaja en carro, recorre 500 kilómetros al mes, es 0.13 toneladas. 500 kilómetros, un vehículo a gasolina gasta 12 litros por 100 kilómetros. Una huella de persona que viaja en autobús, bueno, no voy en viaje, no viajo en avión, no voy en carro, me voy en autobús, pues también el autobús, por irte atrás, es el 0.04. Siempre hay una huella del carbono cuando haces algo, ¿sí? Cuando trabajas, cuando viajas por trabajo o por placer. Muy bien, la que sigue. Son ejemplos. Una huella de carbono personal se calcula, y esas son las principales agencias donde se puede calcular la huella de carbono. Una persona se calcula que es 1 tonelada mensual. Una persona de alto impacto. Una persona de medio impacto, a lo mejor están hablando de 600 kilogramos al mes. Entonces, hasta un niño causa una huella de carbono personal. Muy bien, la que sigue. Y el Water Footprint, que es una norma, y la líder de estas normas, una mexicana, yo hablé varias veces en las reuniones del Comité 207 con ella, me decía que es muy complicada el cálculo de la huella del agua, que es mucho del saber qué tanto impacto, pues, se hizo lo posible por hacer el cálculo y sacaron estas normas, la que sigue entonces. Esta huella del agua, entonces, así que una huella hídrica de un producto de carne puede medirse en tantos kilogramos por metros cúbicos en cantidad de agua que se necesita para generar en toda la cadena de suministro. Esa es la forma en que se trató estas normas de la huella del agua, de cómo calcular la huella hídrica o huella del agua. Muy bien, la que sigue. Entonces, aquellos que nos gusta el café, una taza de café son 140 litros indirectamente. Entonces, yo utilizo este tipo de datos, 13,000 litros de agua para producir 1 kilo de carne, 3,900. La industria alimentaria y el campo son los que más consumen agua en el mundo. Más que al bañarnos, más que nuestra limpieza o los WC, más. Es increíble, es la cantidad de 8 o 7 a 1. Entonces, 3,000 litros de agua para producir 1 kilogramo de arroz. Una camiseta de algodón son 2,700 litros de agua. 2,000 litros de agua para producir 1 kilo de papel y 230 de 1 gramo de oro. Entonces, son datos que se utiliza para generar conciencia ambiental. No tengo yo que hacer un cálculo en mi sistema implementando 14,001. No tengo que hacer un cálculo ni de huella de carbono, ni de huella del agua. Lo puedo hacer, sí, y hay etiquetas y hay normas para ello. Y puedo certificarme en esas normas, ¿sí? Pero hasta ahí, muy bien. Entonces, ambiente dice que en torno de una organización opera, incluido aire, agua, tierra, recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Entender el ambiente de la empresa puede ser afectado y puede identificar, entonces, es bien diferente si voy a una empresa X o voy a una empresa B, entender cuál es su entorno, donde yo puedo ejercer un control o puedo ejercer influencia. Ahí sí, el auditor tiene que estar listo y presto y estar consciente de lo que está auditando.
Esta charla va mucho a los auditores y a los asesores. Le mandé a Norquis un tipo de machote de procedimiento de aspectos, impactos ambientales con una perspectiva de vida, de ciclo de vida. Ahí hay un ejemplo de algo de lo que vamos a ver durante este ejercicio, este webinar. Entonces, hay que utilizar las guías relacionadas con ciclo de vida, analizar y detallar, utilizar las guías relacionadas, sí, pero no es una evaluación formal de ciclo de vida. Vamos a ver la siguiente término, la que sigue, por favor. Aspecto ambiental es la causa. El impacto ambiental siempre sigue siendo un efecto. Hice algo, tuve una actividad, un producto, utilicé un producto o un servicio y como interactúo con el medio ambiente, esa es la causa. ¿Y tiene un efecto en qué? En un impacto ambiental. Obviamente también aparece un término de condición ambiental. Es el estado o la característica del medio ambiente determinado en un punto específico de tiempo. El estado, por ejemplo, hoy llovió mucho. Eso me afecta en un tiempo dado. O hace mucho calor. Es un estado. Entonces, o hace mucho frío, utilizo aire acondicionado. O hace mucho calor, utilizo ventiladores o aire acondicionado. Entonces, el estado es en un punto de tiempo específico. Eso hay que también entenderlo. La que sigue. Este es un concepto que cuando se trató mucho, términos y definiciones. Esta prevención de la contaminación se estudió mucho por qué y por qué lo estamos haciendo. Utilización, dice, utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos o servicios o energía para evitar, voy a reducir, voy a controlar en forma separada o combinada la generación o emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir los impactos ambientales adversos. ¿Y la tarjeta dónde está? Entonces, la que sigue es la de prevención, esta. La prevención puede incluir la reducción o eliminar una fuente. Yo puedo eliminar, dejar de utilizar una fuente. Cambios en el proceso. Voy a cambiar mi proceso. Cambios en el producto. Voy a cambiar mi producto. Voy a cambiar la forma de dar mi servicio. El uso eficiente de recursos. Voy a utilizar y aprovechar los recursos. Si antes hacía en 3 horas con el uso de la luz, ahorita voy a aprovechar y voy a producir el doble de productos o más de lo que estaba produciendo con la misma luz, con el mismo recurso de uso de luz. Uso eficiente de recursos, sustitución de materiales y energía, reutilización. Puedo reutilizar productos, puedo aplicar reciclaje, puedo recuperar o puedo tratar. ¿A qué les oye esto? Y lo digo esto porque, fíjense, en el 5.2, la política ambiental dice, debe incluir un compromiso para la protección del medio ambiente, incluido el compromiso para prevenir la contaminación y otros compromisos específicos de protección al medio ambiente, y puede incluir el uso sostenible de recursos, la mitigación y adaptación del cambio climático y la protección de la biodiversidad y los ecosistemas. Y aparece en la política un compromiso para incluir conceptos el evitar el cambio climático o proteger la biodiversidad y los ecosistemas. Este concepto se liga con los aspectos ambientales, condición ambiental y obviamente con la perspectiva de ciclo de vida. Esta política es sustancial. Y yo, cuando veo un sistema ambiental, oye, pues a ver, dime cuál es tu compromiso ambiental. Anécdota. Voy a visitar a un cliente, ellos hacen PETs, y me dice, no, es que queremos certificarnos en ISO 9000
y 14,000. Y aquí está mi manual. Entonces, voy y acompaño al comercial, llego a las oficinas centrales y estoy leyendo su manual de calidad 9,001 y 14,001. Y empiezo a leer. Estaba empezando a leer el manual y a entender que era su compromiso ambiental cuando pasa el dueño. Hola, ¿cómo está? Ah, no. Ah, usted viene de ATRC. ¿Y cómo nos ve? Y le digo, muy fácil. Si me das 5 minutos, le digo cómo está. Ah, pues claro, aquí estoy. Y se sienta en la mesa. La reunión. Le dije, a ver, dígame su compromiso ambiental. Más que leer todo su manual. Y dice, no, pues muy fácil. Claro. Dice, mi planta está en Tizayuca, allá en el Estado de México. Está como a 1 hora de la Ciudad de México. Dice, yo no estoy conectado a la red hidráulica del gobierno. ¿Y qué hacen? ¿Cuántos trabajadores tienen? No, pues tengo como 50, 60 trabajadores en la planta. Y le dije, ¿qué hace con el agua? No, pues yo tengo agua pluvial, tengo tanques de almacén. Desde hace 10 años que hice la planta, el dueño 40 y tantos años, o sea, tenía 10 años su planta, y él desde que la diseñó, yo desde que la diseñé le puse recuperación de agua pluvial. Sé que en la zona llueve mucho, entonces tengo almacenamiento de agua pluvial. Además es agua pluvial, utilizo los baños, sí, pero tengo planta tratadora de agua y le regalo al municipio, a la alcaldía, agua para regar los jardines del municipio. Agua tratada. Ah, muy bien. ¿Y qué más? Me dice, mire, yo tengo LEDs, todas las iluminaciones de LED, tengo celdas solares y lo único que tengo conectado son las inyectoras. Son eléctricas, sí. Pero el número de celdas solares es mucho mayor que lo que yo utilizo de iluminación o de los equipos de cómputo y todas las oficinas de la planta. Pero yo tengo un medidor bidireccional de tal forma en que yo a la empresa, a la Comisión Federal de Electricidad, le entrego tantos kilowatts y le obtengo y jalo porque el nivel de voltaje de mis inyectoras pues, es muy fuerte. Pero ahí está. Compenso mucho ahí a la luz. Muy bien. Y el 75% en material empaque lo recupero de mis clientes para volverles a entregar PETs en el siguiente pedido. Todos los jabones que utilizamos en los baños son con jabón biodegradable. Todo el material que utilizamos en la planta para lavar pisos son biodegradables. Hacemos un compromiso ambiental y tenemos una gran conciencia ambiental que se la transmito a todos mis trabajadores. Mi contestación fue, ¿cuándo quiere su auditoría? Ese es el compromiso. Dice, no, y además déjeme decirle, yo tengo una empresita de construcción y yo diseñé una patente para un dispositivo que abres tu agua en la regadera, no sale nada porque tiene un circuito cerrado y solamente tiene un defroster, pues un detector de temperatura, ya le apachurro el botón y empieza a caer el agua a mi temperatura de baño. No tiro una sola gota de agua. Y además me enseñó fotos de su casa que tiene techo verde y que tiene hortalizas y todo su techo en su casa personal. Entonces, es un cuate con un gran compromiso ambiental que se lo transmite a toda su personal. Entonces, ese es algo que se busca en esto, porque la política es prevenir la contaminación. ¿A través de qué? Reciclar.
de cambiar, reutilizar, de sustitución de materiales. El ecodiseño puede aparecer ahí y conceptos como el que les acabo de dar del diseño de este dispositivo. La que sigue. El ciclo de vida también es algo que no se ha atendido mucho. Yo tuve discusiones con ingenieros ambientales y todo, amigos pues, y auditoras y algunos que están por ahí, a lo mejor se acuerdan, porque dice etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto o servicio. No es del producto, es del sistema de producto. Entonces, por ejemplo, una auditoría se programa, utilizo recursos. Si ya se hizo la auditoría, se ejecutó, utilicé recursos, recursos naturales porque viajé, etcétera. Ahorita, pasando el COVID, muchas de las empresas, por cuestiones de ahorro y por no afectar al cambio climático, siguen trabajando y quieren seguir trabajando en auditorías remotas. Nosotros en agosto, que nos audita el EMA, va a ser una persona presencial y los 6 u 8 evaluadores extra van a estar remoto. Entonces, se trata de hacer auditorías más amigables con el medio ambiente. Entonces, regresando, es el sistema de producto. Sistema de producto, no es del per se del producto para medir el ciclo de vida de un producto, es del sistema del producto, a partir de sus recursos naturales hasta su disposición final, del sistema de producto de la cuna a la tumba. Ese es el concepto, pero es sistema de producto. Hago mucho énfasis porque no es de per se del producto, es del sistema con el que hago un producto o del sistema, porque si el sistema de un producto utilizas empaques de materiales de materia prima y me los traes, y yo, ¿qué hago con esos empaques? Ah, no, es que no es del producto, el producto es mi materia prima. No, si viene en un empaque es del sistema de producto. ¿Qué haces con ese empaque? Ese es el pensamiento global. Muy bien, la que sigue. Entonces, las 5 R's. Puedo reducir cantidades de materiales, el uso de insumos, el uso de energéticos, de impactos ambientales, reducción de cualquier cosa, incluyendo el espacio. Ejemplos, establece un proveedor de láminas que pasan por un troquelado, ajuste en dimensiones para aprovechar. Antes me entregaban una lámina, ahora me las entregan en dimensiones adecuadas a mi maquinaria para que los desperdicios de esa lámina se aprovechen. Ahora ya tengo un 4 o 5% de desperdicio de pedacería por el cambio de dimensiones. Tú puedes hacer esfuerzos desde la adquisición de una lámina. Entonces reusa materiales o productos, partes o componentes asignados a otro tipo diferente previsto. Entonces el uso de un casco de seguridad ahora se le dio uso de una maceta. Me ha tocado ver en obras donde tienen un casco ya usado, casco de seguridad, y es una maceta colgante. Regresa excedentes de productos, tipos de empaque de productos a un proveedor. Regresa los excedentes. En una empresa precisamente de fluidos de perforación, entonces estamos analizando, oye, aquí pediste tantos litros de fluidos de perforación para el pozo. Sí, pero regresé, pedí 12,000 litros y nada más utilicé 8, los 4,000 restantes. Ah, no, los utilicé para otro pozo. Entonces, regresa, pero ellos no lo tenían considerado como una política. Entonces, cuando hay material que sobre en un proceso, regrésalo y puede ser utilizado para otro proceso, para otro producto. Esa es parte de la conciencia ambiental, ¿no? Ejemplo, se regresa al proveedor del producto químico no utilizado en el mes, ya que el cliente ajustó su orden de compra en un 20% de material. Muy bien, la que sigue. Reemplaza materiales peligrosos o que consumen mucha energía. Uso de energías renovables, el uso de celdas solares, materiales no contaminantes, material biodegradable, materiales más eficientes. Ejemplo, se cambiaron los luminarios por LEDs.
Estos consumen el 85% de energía, lo convierten en luz, el 85-90% ahora, ya con las nuevas tecnologías es hasta un 90%. Recicla, partiendo un producto que terminando su vida útil, en otros productos de valor agregado, o sea, recicla. El reciclado de basura orgánica en composta para generar abono o zonas reforestadas para reforestar zonas. Compensa cuando no puedas aplicar una R, por eso se ponen las 5 Rs, más la C de compensa. Durante las reuniones del desarrollo de la 14,000, se hablaba de estas 5 Rs. Unos decían 4 Rs, otros decían 6 Rs, otros decían hasta 7 Rs, porque de acuerdo a su lengua y a su país. Y entonces, los italianos me acuerdo que me decían, son 4 Rs, ¿para qué inventar más? No. Pero analizando son los mismos conceptos. Y yo siempre digo, bueno, eso es lo que más utilizamos en México, las 5 R's, la que sigue. Y cuando no puedas aplicar una R, pues compensa. Oye, no puedo afectar esto y lo voy a seguir utilizando. No puedo dejar de afectar esto y lo voy a seguir utilizando. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a poner un programa de reforestación, un programa de conciencia ambiental en la sociedad, qué sé yo. Entonces, este concepto yo lo puse y lo quise poner ahorita porque es el ciclo de vida, la 14,040, aguas arriba y aguas abajo. En la norma, al principio, el borrador de la 14,001 decía upstream y downstream, aguas arriba, aguas abajo. Al final, se quedó como perspectiva de ciclo de vida. Pero en borradores, todavía 2 borradores anteriores de la versión final, se hablaba de upstream y downstream. Lo que aguas arriba es todo lo que viene de los proveedores. Y aguas abajo es todo lo que sale de mi empresa. Ese es el concepto. ¿Sale? La que sigue. Estas son el grupo de normas, un montón de normas. Ya se me olvidó revisar qué versión guarda cada una de ellas. No la revisé, honestamente, pero ahí está la página de 207, donde está la última estatus de cada norma, la que sigue. Riesgo. Efecto de la incertidumbre. En 9,000 aparece igual. Un efecto de algo inesperado, algo ya sea positivo o negativo, efecto de algo que es incierto. Puede ser positivo o puede ser negativo. Y la única norma que habla, que la quisimos meter en 9,000 y nos la vendaron a la goma, siempre el comité de 9 y el de 14 como que son tan peleados. Aunque hay miembros que hemos trabajado en los dos. Entonces, el riesgo es el efecto de la incertidumbre. Puede ser positivo o negativo. Pero aquí riesgos y oportunidades sí se definió en la 14. Efectos potenciales adversos es una amenaza. Y efectos potenciales beneficiosos es una oportunidad. Entonces, si es algo que me afecta, una amenaza, es un riesgo. Y si es algo que me va a dar beneficios, es una oportunidad. Bueno, así más fácil. Entonces, ¿qué hacemos con los requisitos ambientales? Entonces, hay riesgos y oportunidades en requisitos legales. Hay riesgos de poder cumplir o de no poder cumplir. O de poder, inclusive me dicen, oye, ¿cómo le hago una oportunidad para un requisito legal? Le dije, fíjate, están modificando legislaciones ambientales y por norma deben invitar a expertos o puedes participar tú como experto ambiental y entender y participar en esa norma, ya sea una norma oficial, una norma legal, norma del Estado, o una norma sectorial, que también puede haber requisitos legales y otros requisitos. Entonces, puede haber ese tipo. Si tú participas desde la generación o desde que está generando ese requisito legal, pues es padre. Ahora, otras cuestiones de requisitos identificados en 4.1 y 4.2, los requisitos de las partes interesadas. La parte interesada muchas veces tiene que ver con un requisito legal porque una parte interesada en el sistema ambiental es el propio gobierno. Entonces, un FODA ambiental debe haber
incluyendo esas debilidades o amenazas y oportunidades. Y los aspectos ambientales, perdón, el anterior, y los aspectos ambientales los aspectos ambientales e impactos ambientales pueden tener riesgos y oportunidades. Entonces, todos estos se asocian y ese fue como quedó la norma, es unificar todos esos conceptos. Bien, la que sigue ahora sí. Aspectos ambientales. Determinar los aspectos ambientales. Hasta ahí no ha cambiado la norma. Siempre habla de aspectos. ¿De qué? De tus actividades, productos y servicios. Pero aquí aparecen dos conceptos. En los que tú puedes controlar y en los que puedes influir. Y, obviamente, determinar qué impactos ambientales están asociados a esos aspectos. Un aspecto puede tener varios impactos ambientales, sí, pero aparece este concepto desde una perspectiva de ciclo de vida. Los aspectos ambientales deben tomar en cuenta los cambios en desarrollos nuevos, en planificados, en actividades y productos y servicios nuevos o modificados, en cuestiones normales o anormales o por emergencia, que sean razonablemente previsibles. Entonces, todos los aspectos, incluido esos cuando hay cambios. Entonces, aquí aparece cuándo puede haber un cambio, desarrollos nuevos. Pues voy a desarrollar este producto nuevo. Oye, ¿y ya pensaste en el ecodiseño? No, es que, por ejemplo, apareció este concepto, a nosotros nos sirvió mucho las auditorías remotas porque impactamos menos en el medio ambiente, tuvimos que aprender de Zoom y de hacer esto y ya tuvimos menos impactos ambientales desarrollando un trabajo remoto. Entonces, determinar la significancia o no significancia de los aspectos ambientales y comunicarlos en todos los niveles, en los diferentes niveles y funciones de la empresa, según le aplique, según sea necesario. Y hay 3 obligaciones de información documentada. Yo debo de tener 3 información documentada sobre cuáles son mis aspectos y sus impactos ambientales. Este es mi aspecto y tiene este impacto o estos impactos ambientales. Debo tener los criterios para definir cuáles son, les doy significancia o cuáles no son significativos. Y tengo que tener cuáles son los que yo determiné como significativos. Con un significativo, con los aspectos ambientales significativos, debo de hacer 2 cosas. Una, si es significativamente alto, puedo establecer un objetivo ambiental para mitigarlo y controlarlo. Si es un aspecto ambiental no tan significativo, puedo establecer, o que sea significativo pero no tan importante, puedo aplicar controles ambientales. Que son los controles ambientales los que van al proceso directamente. Y si no son significativos, pues no puedo hacer, a lo mejor no, si tiene significancia, entonces no puedo hacer nada. En una auditoría hace muchos años, auditando 14,000, estoy hablando hace más de 20 años, 20 y tal, llegué a una empresa, me dijeron, no, es que estos son mis aspectos ambientales. Y dice, y traían su matriz de aspectos ambientales, y dice, pero ninguno es significativo. Me acuerdo, y dije, entonces, ¿qué hago aquí? Porque toda la 14,000, pues me refiere a los que son significativos, de ahí tengo que capacitar a la gente, de ahí tengo que establecer controles para mitigar el impacto. Entonces, no, pero aquí ninguno salió de acuerdo a nuestra forma de medir. Entonces, yo puedo medir y darle significancia. Entonces, la que sigue, ahí hay alguna lectura que podemos hablar. La que sigue ahí. La guía 14,000 dice, no hay un método único para decir cuáles son significativos. Por ejemplo, el tipo, tamaño, frecuencia o su impacto ambiental, por ejemplo, la magnitud, la severidad, la duración, la exposición, pero también se puede usar otros criterios.
¿Cuáles otros criterios? Dice, un aspecto ambiental podría no ser significativo de acuerdo a mis criterios, cuando se consideran solamente ambientales. Pero si considero otros criterios como es el límite permitible, otros criterios como son tales como requisitos legales o preocupaciones de las partes interesadas. Oye, si yo tomo en cuenta otra información, puedo darle mayor significancia o puedo darle significancia y no están previstos para disminuir su significancia. Esa es la guía que trae la propia 14001 en el apartado 612. Un aspecto ambiental significativo puede dar como resultado a uno o más impactos ambientales significativos. Por lo tanto, generar riesgos y oportunidades que necesiten abordarse. Entonces, aquí está la relación. Si es significativo o no, pero también tengo riesgos y oportunidades. Esos riesgos y oportunidades son a nivel macro del sistema, pero puedo asociarlos a nivel impacto ambiental específico en mi matriz y en qué proceso se está llevando a cabo o en qué actividad estoy teniendo el impacto ambiental. La que sigue. ¿Se deben planificar acciones para abordar riesgos? Sí. Brindar seguridad que el sistema va a lograr resultados previstos y va a prevenir o reducir efectos deseados y va a lograr la mejora continua. Aterrizar las estrategias ambientales en los procesos de negocio. ¿Cómo lo voy a hacer? Híjole, pues depende de los aspectos de impacto. La que sigue, de favor. Entonces, tengo las 5 R's y las 5 R's aparecen partes interesadas. Identificación de requisitos legales, el contexto, el fondo ambiental, determina el alcance de tus actividades, productos y servicios, determina tus aspectos ambientales, define cuáles son los significativos, pero todo con una visión de 5 R's, con una perspectiva de ciclo de vida del sistema de producto, ya sea con una influencia o control, aguas arriba pensando en lo que viene desde arriba o pensando en lo que sale hacia abajo, mis conceptos de entrada a la empresa o salida de la empresa. Determine riesgos y oportunidades para dar prioridades a acciones necesarias y haga un plan de acciones necesarias. Determine los riesgos y ese riesgo puede determinar que establezca un objetivo ambiental para controlar ese aspecto ambiental. La que sigue. El plan de acciones propuestas, eso me lo dice en el 615, y obviamente va y repercute en mi sistema ambiental, que es mi control, los procesos de negocio, van a las operaciones mismas y planifico las operaciones, los controles operacionales para evaluar mi desempeño ambiental, preparado para emergencias, a lo mejor sale alguna emergencia ambiental y un programa mejora ambiental para objetivos o compensaciones ambientales. Esta es una visión, porque si no puedo hacer algo con un aspecto, un impacto, una R no la puedo aplicar, pues puedo aplicar compensaciones. Muchas organizaciones están haciendo programas de desarrollo de proveedores para generar nuevos productos. Durante estas normas nos tocó visitar Rochester, allá en Estados Unidos, que está muy cerca de las cataratas de Niágara, a una par de horas, hora y media, de las cataratas de Niágara en Estados Unidos. Entonces, Rochester Institute of Technology, RIT, es el instituto con más investigación ambiental que hay en Estados Unidos. Entonces, ahí visitamos los laboratorios, nos invitaron a visitar los laboratorios, y entré a un laboratorio y había un avión Phantom de la Fuerza Aérea Americana. Y estaban investigando con aleaciones que pueden ser utilizados en la industria de la aviación, pero aleaciones de metales, de productos metálicos, obviamente láminas o material que utilizan los aviones, pero que eso se logran con mayor eficiencia ambiental, hasta un 80, 60, 80% de eficiencia aumento. Ahí hay nos tocó la investigación, ver la investigación sobre aceite de auto para motores. Entonces, normalmente un motor, el aceite de un carro, dice cambiar cada 5,000 kilómetros. Estaban desarrollando un aceite que va a ser 100 veces más. O sea que a lo mejor se acaba el motor 500,000 kilómetros y que no requiera cambiar el aceite ni tirarlo.
o tirarlo, o disponer de ese aceite de auto. Entonces, esas son las investigaciones. Hay mucho de esas investigaciones. Vimos los que más me impactaron fueron esos dos, pero había más investigaciones de diseño de nuevos materiales y nuevos productos. Muy bien. La que sigue. Entonces, establecer objetivos ambientales con su plan. Este es. O puedo establecer controles operacionales del proceso de negocio. Asegurar que el sistema ambiental alcanza los resultados. Sí es eficaz, pero todo eso yo no lo percibo, no lo concibo sin aplicar Rs. Reducir, regresar, reusar, reciclar, etcétera. La que sigue. Vamos a ver algunos ejemplos. En auditorías me ha tocado ver, he hecho varias auditorías, pero algunas de ellas, por ejemplo, esta es uso de cartón impreso. Aquí, esta empresa brasileña que está aquí en México, rentan la nave. El director, muy involucrado con el medio ambiente, dijo, no, es que yo, sí, ya la entrevista no era de certificación, ¿eh? Me pidieron así como una pre-auditoría. Entonces voy y veo y hacen estos Gillette, los empaques de las rasuradoras de Gillette, que es un cartón plastificado. Ese es el producto que ellos entregan. Un uso de cartón impreso plastificado, como el Gillette. Entonces, ¿qué utilizan? Cartón y tinta, obviamente ahí lo imprimen, uso de barniz plastificado, porque lo aplican sobre ya impreso, aplican este plástico que protege al impreso. Ahí hay un impacto porque hay pedacería, porque cortan las piezas para mandarlas a Gillette y ellos ya hagan la otra parte. Terminen la presentación de las navajas de Gillette. Y obviamente hay desperdicio de barniz de baja calidad. Cuando el barniz no cumple y empieza a tener fallas, toman ese barniz y lo llevan a un depósito. Entonces, cuando estoy auditando, veo, no, es que aquí generamos pedacería. ¿Y qué hacen? No, pues la controlamos. Dispositivo de pedacería. Y hay un almacén que dice pedacería de cartón. Y hay un almacén de barniz. Entonces su matriz llegaba hasta aquí. El impacto y control, se controla porque se ponen los pedazos. Dice, sí, no, y sí es alta, sí es significativa. Y le dije, ¿y qué hacen? Cuando veo la matriz y me voy al sitio, entonces ya me voy a producción. Y llego a producción, ¿y qué hacen con la pedacería? Venga. Y me llevan y estaban entregando pedacería a una empresa recicladora. Entonces, toda la pedacería de cartón no utilizada se la llevaban a esa empresa que retira el plástico por un proceso y reusa el cartón. Y esa misma empresa es la que les da el cartón reciclado. Entonces, cuando analizo, entonces, oye, ¿este cartón de dónde viene? No, pues es la misma empresa. Es una empresa que nos da el cartón reciclado. Entonces, pero cuando no nos alcanza y no nos entrega, compramos cartón y le aplicamos la impresión. Pero entonces, cuando investigo, dice el 20% solamente ocupamos cartón nuevo y el 80% es cartón reciclado de todos nuestros productos. Chirón. Entonces se recupera todo el pedacería, se va al reciclado y además toda la materia prima utilizada, todo el cartón, el 80% es de cartón reciclado.
Entonces, y me voy al barniz. Le dije, bueno, ¿y este barniz qué es? Y voy y lo dejan en un almacén diferente que está cerca de producción. Y ahí estaban 2 tambos de 200 litros de barniz que no tenía la calidad. Y le dije, ¿qué hacen con esto? Dice, pues se lo damos a Cemex, la cementera. Ellos lo usan en su horno para el clinker y eso, como combustible. Y la norma fulana tal, y aquí tenemos el permiso de Semarnat, que me entrega ese barniz, se usa como combustible en el horno, que a la empresa Cemex le permite usar hasta el 20% de no gas, sino de otro tipo de combustible para utilizar para mantener el calor en el horno. Mira. Pero en su matriz, no. ¿Y saben cómo estaba su matriz? De acuerdo a la perspectiva de ciclo de vida, decía, este cartón es del área de producción. Y arriba decía ciclo de vida de producto y marcaban si es de insumo, si es de producción o si es de el ciclo de la etapa del producto y lo marcaban con un tache arriba. Entonces, no es eso. Le dije, no, este es lo que ustedes están haciendo. Cuando hablé con el director, le dije, oye, pues mira, tienen un sistema, pero esto lo tienen que documentar. Y además, ya le expliqué lo que le estoy presentando a ustedes. Me dice, caray, oye, pues ya entendí esa perspectiva de ciclo de vida. Dice, y yo tengo la idea de, pues es que yo aquí rento, yo no puedo meter celdas solares y la luz eléctrica. ¿Cómo no? Puse a investigar a su responsable ambiental del sistema de gestión ambiental, investigó, después ya me mandó una carta que gracias, bueno, no una carta, un correo. Entonces me dice, oye, gracias, Oscar, entendí la perspectiva de ciclo de vida. Y me dice, ahora ya rentamos, nos sale más barato rentar celdas solares. Hay empresas en México que rentan las celdas solares y estoy pagando menos luz y ahora estoy cambiando toda mi iluminación a LED. Tenía solamente el 20% y tenía un plan de cambiar la luz a LED más ahorradora y dice, con lo que tú me diste, mira, ahora toda mi planta ya es puro LED y aunque sea rentada la nave, yo mis celdas y mis LEDs me las llevo a donde vaya. Entonces, esa es una perspectiva de ciclo de vida. La que sigue. Entonces, esta es una universidad que está en una parte del país donde hace mucho calor, donde es un pueblo muy solo. A 2 horas está la ciudad más grande. Entonces, tienen la carrera de gastronomía. Entonces, generan en esa carrera, obviamente tienen una cocina industrial para preparar a los chefs. Y usan recursos naturales y generación de basura orgánica, un montón de basura orgánica. Y también generan aceite quemado. Es un ejemplo también de la perspectiva de ciclo de vida. Aquí además, ahorita doy otros aspectos que aplican en esta universidad. Entonces, es significancia alta las dos. Riesgos y oportunidades es construir una hortaliza y un huerto. Y es comida para animal, cerdos. A los cerdos, la comida, la basura orgánica, ya no genero composta, pero sí se la doy de alimento. Entonces, generar composta. El 40% de los productos que utiliza la cocina son productos del propio huerto. Entonces, el propio huerto y la hortaliza que generaron con la composta, con sus lombriz californianas, entonces es una zona desértica, tienen el sistema de riego por goteo y el chiste es que generaron una hortaliza y un huerto. Entonces, y el 90% de la basura orgánica
del alimento se le da a los cerdos. Entonces llega un señor cada X días a recolectar toda la basura orgánica, se la lleva en tambos y junto con el aceite quemado, y es algo que aprendí yo que me gusta freír pescado frito, hacer en Semana Santa pescado frito, debe ser con aceite de maíz que no se poliinsatura y no te hace daño. Entonces un pescado frito en aceite no de maíz, tiene que cambiarse el aceite cada pescado. Y aquí puedes freír hasta 3 o 4 pescados sin que tengas que cambiar el aceite quemado. Y lo puedes reutilizar el mismo aceite. Entonces el aceite de maíz no se poliinsatura, es algo que aprendí en un restaurante aquí en México. Entonces cuando hagas pescados fritos en aceite, que sea de maíz. Y entonces esto lo reutiliza. Cuando me voy a compras del material, el papel era de 60% de pulpa reciclada, que querían tener un compromiso mayor de subirlo a 80 o a 100% de pulpa reciclada, pero además no hay en el pueblo no hay una recicladora. Entonces se juntan con otras, la universidad con empresas de la zona o con otras oficinas y envían material, todo el papel reciclado a una recicladora que está a 2 horas en una ciudad más cercana. Entonces son ejemplos. Y como ven, no es necesario ni un cálculo de huella de carbono, ni un cálculo de huella del agua. No es necesario más que la concientización en dónde puedo aplicar una R. ¿Qué puedo regresar? ¿Qué puedo reutilizar? Mi mensaje es sobre eso. Muy bien, la que sigue. Entonces, insumos más amigables con el medio ambiente, productos directos o indirectos, la aplicación del ecodiseño, desarrollo e investigación ambiental. Hay muchos materiales y hay normas, inclusive la 14.005 de ecodiseño. Transporte de suministro, por ejemplo, híbrido. Eliminar o mitigar el uso de energía. Mitigar o eliminar agotamiento de los recursos naturales. Por ejemplo, en una empresa, una constructora que hacen carretera. Entonces, oye, tiene que haber una compactación del suelo antes de que poner la carpeta asfáltica, el asfalto. El nivel de compactación debe ser el 95% para que quede bien compactado y no se rompa o no se ondule la carretera. Pero el agua que utiliza, no es del pozo. Oye, ¿y por qué no es de agua reciclada? De veras, no. Oye, pero nos queda 20 kilómetros. Oye, pero ¿sabes ese pozo qué agotamiento tiene? Tiene el 40% ya de capacidad. Entonces, ¿te quieres agotar ese recurso? No, tienes que cambiar tu mentalidad. Hicieron un cambio y trajeron agua tratada para hacer la compactación de un suelo. Entonces, voy a compactar el suelo, la tierra, para poner después el asfalto, hacer una carretera. Son ejemplos que solamente, o sea, ustedes los que son asesores, los que son auditores, tenemos que tener esa visión de dónde puede haber un reuso reciclado o cambiar de materiales. Mitigar y eliminar el agotamiento de los recursos materiales, acuerdos ambientales, con proveedores, inclusive el reciclado, el desperdicio. Tengo que tener acuerdos. Oye, ahí te va tu material con el que me entregaste tu equipo, tu material, con este material de empaque. Acciones ambientales sobre producto de mejor desempeño, producto del tratamiento de desechos y desperdicios, maquinaria obsoleta, cambiar todo, digitalizar todo, ya no usar papel, transporte de entrega híbrido, residuos peligrosos, reuso o reciclado. Yo conocí una empresa que reciclaba todo el aceite. Y el aceite de auto lo procesaban, le metían otro producto y ya hacían un aceite para maquinaria industrial. Era reuso.
Entonces, acuerdos ambientales con usuarios o clientes, disposición de empaques, reducir el uso excesivo de energéticos también. Entonces, donde yo pueda controlar y donde yo pueda, que es recomendar o pueda influir, ¿no? Influir o recomendar. Entonces, aguas arriba, aguas abajo. Y actividad del proceso desde entrada hasta que sale. La que sigue. Solicitar material justo, otros, regresar empaque de materia prima, no utilizar energía eléctrica en falso, apagar máquina. O sea, utilizar energía eléctrica en falso, no tener tiempos muertos, utilizar material biodegradable, limpieza de manera adecuada, reutilizar al máximo, no generar consumismo, el equipo de trabajo, reciclar material scrap, reclasificar para otro uso un producto no conforme, residuos peligrosos o empresas de reciclado, el uso de combustible. Entonces, reciclar material de trabajo, pedirle al cliente que regrese material de empaque. Oye, dame al cliente mismo, ¿no? La que sigue. Pues como ven, hicimos unas guías, por estas guías yo creo que hay que revisarlas porque las hicimos con una perspectiva hace algunos años ya, las hicimos estas guías. Por ejemplo, consumo de energía, aguas arriba y aguas abajo, evitar el uso de electricidad, reemplazar suministro por fuentes de energía renovables. Tengo estas guías, por ahí se las puedo mandar por el chat, esta guía que habla de diferentes etapas de empaque, material de empaque, de aguas, de uso de energía eléctrica, como en este caso. La que sigue, es sobre combustible, consumo de combustible, evitar viajes encendiendo máquina en tiempo cuando no va a ser utilizada, reemplazar por biocombustibles, reducir o mejorar la logística para tanto de personal, consolidar mercancía, reducir y mantener vehículos y maquinaria, capacitación y control de calidad, reemplazar la máquina y vehículos antiguos por nueva tecnología. Son algunos de las guías que hemos hecho para auditores ambientales, ¿no? Tener estas guías es para nivel conciencia. Estas se las voy a compartir ahorita en el chat, esta guía, que puedan utilizar. Además, Norquis, yo te entregué un procedimiento de cómo ver esta visión de ciclo de vida, desde dónde puedo ejercer control o influencia y dónde puedo tener riesgos y oportunidades. Estos conceptos se relacionan uno con otro. Entonces, ahí está este instructivo. Muy bien, la que sigue. Empaques y embalajes, ¿no? Evitar productos que generen grandes cantidades de empaques. Reuso de contenedores o empaques embalajes. Los empaques y embalajes inevitables, reciclar. Hay que reciclar, hay que compensar con medidas de reforestación o protección de la biodiversidad. Son algunos conceptos que se pueden. Estas guías se las mando. Se las pongo en el chat ahorita. La que sigue. Pues llegamos a la hora de las preguntas. No sé si. Ok, Oscar, gracias. Entonces vamos a ver, abrir esta sección de preguntas y vamos a, por el chat o hacen uso del micrófono o levantan la mano para darle el uso de palabra y poder hacer la pregunta que sea pertinente por parte de ustedes. Entonces, comencemos desde ahora. ¿Quién toma la palabra o quién desea hacer alguna pregunta? Vamos a ver por aquí, en el chat están haciendo una pregunta que es de Eduardo del Río ¿Sí? Martínez, que dice, ¿cómo vincular las normas de economía circular con el ciclo de vida? Como yo creo que obviamente la economía circular tiene que ver con el ciclo de vida. Y la economía circular habla de las 5 R's, al fin y al cabo. Y yo creo que tiene que ver, están totalmente ligadas.
no es son conceptos que ahora es algo nuevo, pero no le quita, ¿cómo decir? O sea que viene a fortalecer la 14001, la economía circular. Le viene a fortalecer porque al fin y al cabo habla de reusar, reciclar, cambiar producto no ambiental por producto ambiental. Les pasé por el chat la versión final de un documento que es una guía ambiental, una guía de lo que les presenté de empaques, material energético, aguas, etcétera. Ese es que Oscar, quedamos a actualizarlo. Sí. Oscar, tenemos aquí otra pregunta de Carlos Durán. Esta Sí. metodología que explicó es analizar el ciclo de vida de los controles ambientales. Claro, o sea, yo dije, ¿en dónde puedo esta metodología, este ejemplo que les puse, son ejemplos reales que me ha tocado en auditorías, pero puedo haber puesto otros 10 ejemplos más. Por obvio de tiempo, yo presenté 2 casos, 2 procesos. Entonces, si yo veo la versión 2004 de la 14001, me hubiera quedado en el producto orgánico, que yo lo controlo y pum, hasta ahí. ¿Y qué es la diferencia en 14001-2015 con la perspectiva de ciclo de vida? Oye, ¿qué haces con ese producto? ¿Hacia dónde va? Aguas abajo. Ah, no, pues sabes que viene un señor y se los lleva a sus puercos y lo utiliza. No se tira a la basura. Ese material orgánico se lo comen los cerdos, alimento, hago apoyo a la economía social, ahí al puerco, y junto con aceite quemado se lo comen. A lo mejor yo me veo beneficiado porque al fin y al cabo voy a la carnicería y me venden carne de puerco, a lo mejor del que yo alimenté. Entonces, se ve más, esa es la perspectiva de ciclo de vida. Por ejemplo, en el caso de la basura orgánica, parte de la basura orgánica se hace composta y se hace un huerto y se hace una hortaliza. De esa hortaliza sale producto, legumbres, que son utilizados en la cocina, jitomates, cebollas, etc. Pero también voy al huerto y salen frutos que son, el limón y todo, que son utilizados en la cocina. Entonces, la perspectiva de ciclo de vida es esa. ¿Qué puedo yo tener, controlar o ejercer influencia sobre un desecho? Entonces, si a mí no me gusta, por ejemplo, de que, yo separo la basura orgánica de inorgánica. Sí, pero ¿qué hago con la basura inorgánica? ¿Qué hago con la basura orgánica? Y la tiramos y no vemos el uso de ello. Entonces, todavía no hay tanta conciencia en nuestros países, en América Latina, de tener un tiradero de basura orgánica donde sea para alimento para animales, por ejemplo. Muchos restaurantes que tienen desechos van y los mismos granjeros y todo van y recolectan la basura para dársela a los animales. Yo siento que la prevención de la contaminación, que son al fin y al cabo las 5 R's, la política ambiental dice debe tener un compromiso para aplicar 5 R's. Y si yo veo un informe de auditoría donde no hable de 5 R's, que recicló, que cambió, que reusa, que regresa, cómo utiliza los recursos naturales y cómo mitiga el uso de recursos naturales, que es cómo ese sistema ayuda al cambio climático. Hay un compromiso de la ISO, en la página de la ISO dice que todas las normas ISO tienen que ir buscando el apoyo al cambio climático.
por aquí salió un artículo en la página de la ISO, no un artículo, un comentario al respecto. Entonces, hablando con los líderes de los que participamos ahí, como Eduardo del Río, que es el que hizo una pregunta de economía circular, él trabaja en los comités del 176, él sabe que hay mucho compromiso en la ISO para mitigar el cambio climático. Lo que yo veo luego en los informes, yo no veo informes que realmente comprometen, que es el resultado de un buen compromiso en la prevención de la contaminación. Oscar, Eso hace falta, sí. Oscar, aquí, aunque ya has tocado el punto, pero la pregunta es, ¿cómo se aplicaría la perspectiva del ciclo de vida de una empresa de servicios? Pues ¿Cómo yo se la que les pasé es desde una universidad que Ajá. educa gastronomía. Ahora, de servicios, por ejemplo, evita viajes a una empresa de servicios, por ejemplo, utiliza el carro con el que se transporta mi técnico para dar mantenimiento a un refrigerador, es híbrido. Pues ya hay. Entonces, no, yo sigo contaminando con mi carro. Es de gasolina, ¿sí? Y no es híbrido y consume mucha gasolina. Entonces, en empresas de servicio hay que mucho material, por ejemplo, si utilizan papel, pues que todos los reportes sean digitales, que ya no. Nosotros estamos tendiendo en ATR de toda la información que se maneja es electrónica, ya nada en papel. Esa es la tendencia. Ahorita todavía manejamos un 10%, 15% papel, pero la tendencia es que sea todo en electrónico. No usar. Oscar, aquí Sí, hay otra pregunta que lo formula Sandra, que sí. habla sobre hasta dónde se considera, según la ISO 14001, la responsabilidad del ciclo de vida, hasta mi proceso de empresa o hasta cuando mi desecho o residuo le da una utilidad a la empresa a la cual le entrego este residuo o desecho. Acaba hasta donde tú puedas ejercer un control o puedo influenciar. Lo que es, te recomiendo tú, recicladora, hacer esto, pero, y mis políticas son estas, pero yo influencio en ti, no ejerzo un control. Si yo te pago los servicios de reciclado, te obligo y te controlo que recicles de esta forma. Ese es, no hay un mecanismo si donde yo puedo ejercer un control o donde yo puedo ser influencia. Esto se discutió mucho. Entonces, se ponían ejemplos, por ejemplo, el utilizar carro eléctrico. Oye, entonces esto quiere decir, pues alguien comentaba en las discusiones del 207, entonces es obligado que ya todas las empresas utilicen carro eléctrico. Dije, no, ¿cómo voy a hacer el cambio? No tengo la inversión, no tengo la infraestructura, no tengo la economía. Pues hasta donde yo pueda influenciar y donde yo pueda controlar. Ese es el ejemplo. Me acuerdo que el sudafricano que peleaba mucho, que discutía mucho, él decía, es que yo en Sudáfrica no hay una economía tan fuerte como en los países de Europa. Y él se peleaba por eso. Pero le contestaban, donde tú puedas ejercer control y donde puedes ejercer influencia. Tú puedes cambiar todos tus carros a eléctricos, pues muy bien. Johannesburgo no tiene, hubo una reunión en Botsuana, en 14,000, y Botsuana es un país donde está el desierto de Kalahari, y entonces estaban participando la gente de Botsuana, donde el responsable ambiental estuvo trabajando, del país de Botsuana, estuvo trabajando en el comité y estaba encantadísimo, porque él tenía una visión y programa de recuperación de lo que es la naturaleza en la zona de Botsuana.
Entonces, es donde yo puedo ejercer un control. Yo lo que les comento son hechos reales. Entonces, este cuate que no quería cambiar sus celdas solares, el dueño, el director de esta empresa brasileño, que tenía su planta aquí en México, de Gillette. Entonces, él gana mucha lana. Sí, le cobro porque el material es de alta calidad y es carísimo, el material de empaque. Entonces, pero invertir en celdas solares y la renta de celdas solares no le iba a salir de nada. No lo hacía porque no tenía conciencia ambiental. Cuando vio que le salía más barato rentar celdas solares que inclusive comprarlas, porque decía, bueno, o las puede comprar y ya. Entonces, pues así está. Sí, Bueno, Oscar, por aquí está mandando un saludo, te mando un saludo Jorge Becerril, y así como Jorge, gracias. otros también te están felicitando por la presentación. Muy interesante, muy buena. Me gustaría seguir oyéndote, pero caramba, si No, seguimos ya. con esto ya vamos a amanecer, ¿no? Sí, muy Pero está bien. muy interesante, muy buena la presentación, igual que me lo están diciendo a través del chat. Les informo que en el chat está la información que Oscar le indicó para que la puedan bajar. Aprovechen, tengan esa información. Sí, Miguel, Y, ajá, eso quería Norqui. comentarles, pues que justamente también se les compartió por allí en el chat el instructivo que mencionó Oscar. Entonces tienen dos archivos allí para descargar, el que Oscar les compartió y el instructivo que también se les facilitó por allí en el chat. Tienen esos dos documentos allí. Sí. Bueno, y nada, pues buenísimo. Muchísimas gracias, Oscar, por como siempre estarnos acompañando en estos eventos para compartir el conocimiento. Y bueno, a todos recordarles que se les comparte luego la grabación por el canal de YouTube, que se les comunicó en el chat por allí en donde se les estaría compartiendo. Bueno, por mi parte, muchas gracias, Oscar, muchas gracias a todos por acompañarnos y bueno, adelante, Miguel. Bueno, muchas gracias, Oscar. Igualmente, te vuelvo a repetir, me gustaría seguir hablando sobre el tema, es muy interesante. Bueno, todo esto es apasionante y esperemos volvernos a ver en un webinar, seguir hablando de esto, ¿no? Bueno, Sí, entonces, bueno, de todas maneras tenemos que retirarnos y con esta información que le está dejando Oscar en el chat, como lo dijo Norki, bájenla, ¿ok? El webinar lo vamos a colocar en online para que lo puedan también, si lo quieren volver a ver, lo puedan chequear. Y con esto terminamos. Muchas gracias a todas y todos ustedes por su asistencia a este webinar. Muchas gracias, Oscar, por tu presencia en este webinar. Y dándoles entonces la despedida, vamos entonces a cerrar la grabación y con esto cerramos el webinar por la noche de hoy. A todos ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Y estamos cerrando la grabación. Chaito, feliz noche para todos.